Muy bien, vamos a iniciar nuestro estudio y también nuestra serie de estudios con respecto a los propósitos que tenemos como iglesia. El Señor nos está permitiendo poder encauzarnos en estos énfasis que queremos tener como cuerpo, como iglesia. Precisamente el primer propósito que podíamos ver es un propósito que está muy ligado justamente a lo que estuvimos estudiando el domingo pasado. El domingo pasado estudiamos justamente Romanos 11:33, que dice: porque de Él y por Él son todas las cosas, y el resultado de eso, a Él debe ser toda la gloria, ¿verdad? Todo es para la gloria de Dios, por la gloria de Dios y de la gloria de Dios. Si algo no da gloria a Dios, no está cumpliendo con ese propósito, con su propósito. Todo fue creado, todo lo que existe ha sido inicialmente creado para la gloria de Dios. Incluso Lucifer fue creado para la gloria de Dios. Todo originalmente fue creado para la honra y para la gloria del único Dios verdadero. Y hay un resultado inmediato precisamente de esta gloria que podemos llegar a observar y cada vez podemos comprender un poco mejor, que es precisamente lo que nosotros respondemos al ver la gloria de Dios, es precisamente lo que resulta en lo que conocemos como adoración, ¿verdad? Y ese es el primer propósito que tenemos como iglesia, y este propósito está basado en Mateo 22:37, si me acompañan. Mateo capítulo 22, versículo 37. Acá los judíos le estaban preguntando, los fariseos, ¿verdad? Le preguntaron a Jesús cuál era el gran mandamiento en la ley. Le estaban haciendo un cuestionario a ver si Jesús sabía acerca de la ley. Jesús le responde en el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El primer énfasis que nos da este gran mandamiento es justamente la adoración, ¿verdad? El amar al Señor con todo lo que nosotros somos. Nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, todo involucrado para adorar a Dios. Nuestra visión decía: deseamos vivir para la gloria de Dios por su gracia, siendo un pueblo redimido que adora a su Señor. Esa es la visión de nuestra iglesia, que podamos ser hombres y mujeres que adoren a ese Dios glorioso que nos presenta la Biblia y que nos presenta toda la creación, ¿verdad? Sabemos que la creación, segundo tras segundo, está hablando de la maravillosa persona que es nuestro Creador, nuestro Señor y Dios. El primer propósito que vamos a estar tratando es la adoración, que está totalmente ligada a la gloria de Dios. Me gustaría que hoy podamos ver lo que es la verdadera adoración. Hay muchos conceptos, muchas ideas, incluso en nuestras mentes a veces es difícil encontrar cristianos que sepan totalmente lo que es la adoración. No todos los creyentes tienen conceptos claros sobre lo que es la adoración. Muchos piensan que la adoración es el tiempo de canciones. Muchos le llaman a ese tiempo el tiempo de adoración. Muchos le llaman a su grupo de música en la iglesia, le llaman grupo de adoración, ¿verdad? Muchos dicen: vamos a la iglesia para adorar, ¿verdad? Y a veces nosotros también pensamos que la adoración a Dios es un momento determinado en un lugar determinado. La adoración, así como término, no es definida en la palabra de Dios totalmente. No encontramos una definición que diga esto es adoración, ¿verdad? Como encontramos la fe, por ejemplo, en Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza. No encontramos eso en la Biblia.
Así que para entender lo que es la adoración debemos considerar las palabras y los verbos que se utilizan en las Escrituras para poder ver qué significa cada palabra y entender qué es la verdadera adoración. Así que sin dar más vueltas, vamos a introducirnos un poco a estudiar lo que es la adoración, qué es la verdadera adoración. Primeramente vamos a ver lo que las palabras nos dicen, ¿sí? Vamos a ver lo que las palabras que encontramos en la Biblia nos dicen. Quizás ya saben, pero repito por si acaso, la Biblia fue escrita no en español ni en latín, fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y partes en arameo, y el Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito en griego, ¿verdad? Posteriormente todo esto fue traducido al latín y fue conocido como la Septuaginta, y de ahí, a partir de ahí, el latín era el inglés de aquel entonces, ¿verdad? Y empezó a traducirse a los idiomas que fueron surgiendo después, ¿verdad? Entonces, cuando uno quiere entender a profundidad lo que la Biblia está queriendo decir, uno tiene que recurrir justamente a esas expresiones en griego, en el caso del Nuevo Testamento, o al hebreo o al arameo del Antiguo Testamento, ¿verdad? En la Biblia nos vamos a encontrar con diferentes palabras que se traducen en nuestro idioma como adoración, pero no son las mismas palabras. Por ejemplo, en el griego vamos a tener 5 palabras que en nuestra Biblia se traduce como adoración, pero que en griego son 5 palabras distintas, ¿se entiende? Entonces tenemos que estudiar qué significa cada palabra para poder tener un concepto y un cuadro claro de lo que encierra el concepto de adoración. Lo llamativo que en la Reina Valera 1960, que la mayoría usamos, no aparece ninguna vez la palabra adoración. La palabra adoración como tal no aparece. Sí sus derivados, adorar, adorador, adoremos, adoran, ¿verdad? Sus derivados sí, pero la palabra adoración no aparece. Pero los derivados sí vamos a encontrar, y esos derivados son los que vamos a estudiar a grandes rasgos, no podemos estudiar todos. Y comenzamos en el Antiguo Testamento, y en el hebreo nos encontramos con un término que aparece aproximadamente 150 veces. 150 veces, y es una palabra en hebreo, que es la palabra shahá, ¿sí? Shahá. No es un argentino diciendo vamos en guaraní, ¿sí? No está diciendo shahá, no, es shahá, ¿verdad? Es hebreo. La palabra shahá literalmente significa postrarse. Significa literalmente ponerse al suelo, ¿verdad? Rostro a tierra, ¿verdad? Inclinarse, eso significa la palabra shahá. Pero con el tiempo también fue utilizado de forma figurada. Aparece 170 veces porque también las veces que se utiliza para alguien que físicamente se inclinó en tierra también se usa esa palabra shahá. Solo que en el contexto ahí no se traduce como adorar, sino que en la Biblia dice se inclinó a tierra, ¿verdad? Por eso aparece tantas veces, porque era tenía un uso muy regular, ¿verdad? Y eso nos demuestra que se utilizaba tanto para postrarse físicamente, o también era utilizada para explicar figuradamente la adoración, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Lo encontramos por primera vez en Génesis 18:2, donde Abraham recibe a estos visitantes que le anuncian que tendrían un hijo ya en su vejez, y cuando les recibe, aquí aparece por primera vez en la Biblia esta palabra shahá, y versículo 2 dice: y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Ahí está el término shahá, se postró en tierra. Pero también nos encontramos con ese mismo verbo, pero que significa inclinarse, pero para adorar. Éxodo 34:8, si vamos ahí, Éxodo 34:8. Dice: entonces Moisés, dice, apresurándose, y acá vemos los dos términos, pero usa diferentes palabras.
bajó la cabeza hacia el suelo. Ahí no, para esa expresión no está usando la expresión shahá, está usando otra expresión. Pero sí utiliza la expresión shahá cuando dice y adoró, ¿verdad? Inclinó Moisés su cabeza al suelo y adoró. Esa es la palabra shahá que nos encontramos en el Antiguo Testamento. Aparece 150 veces, tanto para el uso de la expresión física de alguien que hacía reverencia a alguien, como también se utilizaba figuradamente para alguien que adoraba a Dios sin necesidad de precisamente físicamente tirarse o inclinarse al suelo, ¿verdad? Ya pasando al Nuevo Testamento, nos encontramos con las expresiones de adoración o con los derivados de la palabra adoración aproximadamente 88 veces, ¿verdad? Y acá el griego sí es más enfático, ¿verdad? Y son 5 palabras griegas las que nos encontramos, 5 palabras griegas las que se traducen como adorar o adoradores, etc. La primera que vamos a ver aparece 51 veces en el Nuevo Testamento y es la palabra proskuneo. Proskuneo significa hacer reverencia, dar obediencia a, ¿verdad? Esa palabra proskuneo viene de pros, que es hacia, ¿verdad? De ir hacia, y kuneo significa besar, ¿verdad? Entonces es la palabra que con más frecuencia se utiliza en la Biblia para utilizar la palabra adorar, ¿verdad? Se usa en un acto de homenaje o de reverencia hacia alguien. Entonces esta palabra griega proskuneo significa hacer reverencia, ¿verdad? La siguiente palabra aparece 20 veces y es la palabra sebo, que también significa reverenciar, pero hace una acentuación distinta. Es una reverencia que acentúa el sentimiento de maravilla, de asombro. Alguien que hace reverencia pero asombrado por quien está o por lo que está enfrente. Es distinto al proskuneo, es alguien que vaya en intimidad, ¿verdad? Y se acerca y va como a besar los pies, ¿verdad? En adoración a alguien, ¿verdad? Y ya hay una relación más personal, hay un acceso a eso, pero sebo es algo más de maravilla, ¿verdad? Es algo más de asombro, alguien que hace reverencia, que se inclina, pero asombrado. La tercera palabra en el griego, y esta palabra aparece una vez solamente, es sebasomai. Sebasomai significa honrar religiosamente. Honrar religiosamente. Es algo que es una honra cotidiana, es un hábito de honra. La cuarta palabra es una palabra muy interesante, que es la palabra latreia. Latreia aparece 21 veces y literalmente significa servir o dar servicio u homenaje religioso. Es precisamente esta palabra la raíz de la expresión latría, de donde viene la palabra idolatría, ¿verdad? La palabra idolatría es justamente servir a alguien o a algo que no sea el Dios verdadero. Eso es idolatría, ¿verdad? Entonces esta palabra latreia viene, de ahí viene esta expresión idolatría, ¿verdad? Es el servicio o dar servicio u homenaje a alguien. Y la quinta palabra aparece 2 veces y es la expresión eusebeo. Es interesante que esta palabra significa actuar piadosamente. Significa actuar piadosamente y se traduce como adoráis en Hechos 17:23, pero en pasajes como 1 Timoteo 5:4, si vamos un ratito, 1 Timoteo 5:4, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. Esta palabra piadosos es la palabra eusebeo. Ya habla justamente de actuar piadosamente. Estas 5 expresiones, al estudiarlas y al analizarlas un poco, podemos ver
que la expresión adorar o la adoración va mucho más allá que simplemente un tiempo de canciones. La adoración va mucho más allá que simplemente un momento en una reunión o en un programa indicado. Si sumamos los conceptos y empezamos a tratar de unir todo lo que significan estas expresiones, podemos ver que la palabra por mayoría significa postrarse, inclinarse, ¿verdad? Pero también entendemos que la actitud de adoración es un espíritu postrado que conlleva reverencia, honra, obediencia, servicio y un actuar piadoso. ¿Qué estamos o qué estoy queriendo indicar con esto? Que la palabra adoración o que la adoración verdadera es mucho más que un momento. La verdadera adoración es un verdadero estilo de vida. Y como meta principal, como iglesia, eso es lo que queremos, ser productores de verdaderos adoradores, de verdaderas adoradoras. Hombres y mujeres que rinden sus vidas en actitud de adoración constante, con un espíritu inclinado, postrado, que no necesariamente tenga que estar postrado físicamente todo el día para entender que adora a Dios, sino que una actitud, un carácter, un espíritu postrado que conlleva reverencia, conlleva honra a ese Señor glorioso, conlleva obediencia, conlleva servicio y un actuar piadoso. Eso es lo que nos dicen las palabras en el idioma original en el que fue escrito la Biblia, en los idiomas. Las palabras nos dicen entonces que la adoración o el adorar va mucho más allá que solamente un momento. Pero vamos a ver lo que Jesús dice acerca de la adoración. Si vamos a Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 19 en adelante. Ya pudimos ver que las palabras, los términos y sus significados nos indican que la adoración es algo que incluye mucho más que solamente un momento, es algo que incluye mucho más que solamente una actitud física o algo externo. Y Jesús, hablando acá en un escenario un escenario poco usual, ¿verdad? Un judío acercándose a una samaritana. Es interesante que los judíos que vivían en Jerusalén, ¿verdad? Cuando querían ir a Galilea, había una ciudad en medio que se llamaba Samaria, ¿verdad? Había una disputa y una diferencia histórica entre ellos, ¿verdad? Que justamente tiene un trasfondo religioso, porque los samaritanos se mezclaron con los paganos, ¿verdad? Y ya los judíos dijeron, todos los samaritanos son impíos, ¿verdad? Ya no nos mezclamos, ni siquiera pasamos por ellos. Tanto era el rechazo de un judío hacia un samaritano, que cuando un judío se cruzaba con un samaritano, el judío escupía en tierra, ¿verdad? Demostrando su desprecio hacia el samaritano, que le daba asco ver a un samaritano. Y un judío prefería caminar el doble, dando toda la vuelta por Decápolis para llegar a Galilea en vez de seguir derecho por Samaria. Jesús rompió todo el paradigma ahí, rompió el único santo y justo, sobrepasó toda esa religiosidad falsa. Él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y superó esa barrera de la falsa religiosidad, del legalismo, ¿verdad? Y también superó una barrera social que había en ese tiempo, porque un hombre se acercara y le hablara a una mujer así nomás, ¿verdad? Todo ese escenario es totalmente novedoso, especialmente para esta mujer. Y en este pasaje, desde el versículo 19 al 25, solamente en estos pasajes aparecen 11 veces expresiones sobre adorar.
Solo en esto pasa 11 veces. Así que por eso estamos estudiando este pasaje, porque habla muchísimo acerca de la adoración. ¿Qué pasó? Jesús empieza a entablar una conversación con esta mujer de Samaria. Una mujer que dentro de poco en la conversación ya queda descubierta, ¿verdad? Que Jesús sabía todo lo que había en su vida, en su pasado, y rápidamente, no sabemos cómo, pero Jesús ya llegó a enfrentarle con su pecado, ¿verdad? Primero le pidió agua, y la otra le dijo, y me pedís a mí agua, siendo vos judío, y esto y aquello, ¿verdad? Y ahí Jesús de la nada dice, sí, entiendo, ¿verdad? Me decís que ahora está con tu marido, pero 5 has tenido, y con el que estás ahora no es tu marido, ¿verdad? Y la otra, sorprendida, ¿verdad? Primero este hombre que me habla, y ahora que parece que este hombre es profeta, esa fue su expresión, parece, Señor, que usted es profeta. Y hace algo muy interesante, muy astuto esta mujer, hace algo muy astuto y empieza a cambiar de dirección la conversación. Le dice, parece que vos sos profeta, le dice, porque supiste mi vida, ¿verdad? Entonces pone sobre la mesa un tema de conversación teológico popular y le dice, nuestros padres adoraron a Dios en este monte, aquí en Samaria, y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Dónde es correcto adorar? Ese más o menos es lo que la mujer le estaba preguntando a Jesús, ¿verdad? Y acá Jesús, siguiéndole igual el tema a la mujer, no le cortó y da una enseñanza fundamental acerca de la adoración. ¿Dónde se debía adorar? Versículo 20, la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe adorar, pero nuestros padres adoraron aquí en el monte Gerizim, que está en Samaria. Ellos decían, judíos y samaritanos venían de las mismas raíces, ¿verdad? Eran todos israelitas, ¿verdad? Solo que eran israelitas que se mezclaron con otras naciones. Y ellos cuando hablaban de sus padres, hablaban de los mismos, Abraham, Isaac y Jacob. Y precisamente los tres en algún momento pasaron por Samaria y alguno de ellos también levantó un altar ahí y ofreció adoración a Dios en Gerizim, ¿verdad? Entonces dice, nuestros padres adoraron acá en Samaria. Pero ustedes dicen que en Jerusalén, donde está el templo, hay que adorar, ¿verdad? ¿En dónde es correcto adorar? Y empieza esa discusión teológica la mujer, ¿verdad? Quiere cambiar el tema de conversación. Y acá Jesús le responde, ¿verdad? Para la mujer, la adoración, y para la gran mayoría de las personas en ese tiempo, la adoración era sinónimo de un lugar específico y una actividad específica. Ellos iban al templo, en el caso de los judíos, para adorar. Los samaritanos iban quizás al altar que prepararon en el monte, ¿para qué? Para adorar. Nosotros adoramos acá, dice, y ustedes adoran allá, en el templo, en Jerusalén. La respuesta de Jesús es una respuesta que obviamente, como generalmente, el que hacía la pregunta no esperaba la respuesta que Jesús iba a dar. Y viene el versículo 21 y le dice Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Jesús empieza a establecer un nuevo parámetro, un nuevo significado de adoración para las personas en ese tiempo. Fíjense que
en la revelación bíblica y en la revelación que el pueblo de Israel tenía también, Dios dedica mucho más, muchos versículos, ¿verdad? Muchos capítulos más a los detalles de lo que era el tabernáculo, a los detalles de lo que era el templo, que los detalles de la creación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esos lugares eran lugares para adorar a Dios, ¿verdad? Era algo tan sagrado que prácticamente ver el templo, ver el tabernáculo en su momento era sinónimo de adorar a Dios. Para ellos eso era adorar. Se adoraba ahí y no se adoraba en otra parte. Ese era el lugar de adoración. El campamento israelita, cuando estaba vagando por el desierto y tenía el tabernáculo, lo primero que se establecía era el tabernáculo y alrededor todo un abanico de tiendas que las puertas tenían que dar sí o sí hacia el tabernáculo. Porque ahí estaba el centro de la adoración. Si alguno ponía su puerta hacia el costado o de espalda, era acto de rebeldía frente a Dios. El mandato era todos orientados al centro de adoración. Entonces ellos entendían la adoración como un lugar específico, como una actividad específica. Abraham y los patriarcas construyeron lugares justamente para la adoración. Con Moisés se estableció el tabernáculo, un lugar específico para la adoración. Después vino la construcción del templo, ¿verdad? Algo mucho más majestuoso, algo mucho más grande, que era visto desde antes de llegar a Jerusalén. El centro de adoración del pueblo de Israel, la casa de Dios. Ahí vamos para adorar. El rey David diseñó, organizó la liturgia, organizó muchas cosas respecto a el funcionamiento del templo, hasta puso músicos, todo un programa había en el tiempo de adoración. Y los judíos y los hombres y mujeres veían ese tiempo como la adoración. Pero Jesús acá empieza a establecer y le enseña en el versículo 24 una gran verdad que revela el Señor Jesucristo diciendo: Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay una necesidad, hay algo que no es negociable, hay algo que no se puede cambiar en este proceso. Si Dios es espíritu, la adoración que Él va a recibir no es física, no es material, es espiritual. Es espiritual. Los judíos a través de los años fueron captando solamente la idea visual de la adoración. Ellos veían a los sacerdotes con sus túnicas resplandecientes, veían a los levitas, los sacrificios, todo lo que se hacía en un día de expiación, toda la entrega, toda la oración, el coro, las trompetas que sonaban. Imaginen todos los detalles que hay en Números, en Levítico acerca del templo y del tabernáculo. Ellos tenían una visión muy terrenal, muy física de la adoración. Tanto así que ellos cuidaban detalles, ¿verdad? Que empezaban a hacer, por ejemplo, que la Biblia decía que en forma figurada, ¿verdad? Decía, tanto tenés que cuidar la palabra de Dios, que tenés que ponerla por todas partes en tu casa y pegártela por la frente. Y era algo en sentido figurado, no dice que anduvieras con un rollo en la frente, ¿verdad? Pero los fariseos y los religiosos que hacían, un rollito con la palabra, con la ley, y se colocaban acá en la frente, ¿verdad? Y para ellos eso era rendir y obedecer ese punto, ¿verdad? Pero ninguna de las cosas que estaba ahí ellos obedecían, entonces ¿de qué les servía? Tenían el rollo acá y era chistoso, me imagino yo, ¿verdad? Que anduvieran con el rollito acá en la frente. Jesús enseña que la adoración va más allá que un acto superficial, más allá que un evento, más allá que un momento, más allá que un lugar, por más de que sea el templo mismo en Jerusalén.
Y Jesús estaba anunciando algo que hoy acontece. Ni en Gerizim ni en Jerusalén se está adorando al Padre. Eso es algo real. Miles de años antes Jesús estaba diciendo, créeme, querida samaritana, va a llegar el día en que ni acá ni allá van a adorar. Pero los que quieran adorar al Dios que es espíritu, que no es un ser físico, sino es algo espiritual que dio vida a todo lo material, si alguien quiere adorar a ese Dios espiritual, uno puede llegar solamente a través de Él espiritualmente. Este concepto no es algo nuevo que Jesús está enseñando, sino que es algo que Dios constantemente le repetía a su pueblo desde los primeros tiempos. Si vamos a Isaías capítulo 29, Isaías capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Desde un principio, Jehová Dios estaba marcando esta diferencia entre la religiosidad y la verdadera adoración. Y saben que a veces nosotros abrazamos la misma idea de adoración que abrazaron el pueblo de Israel, que abrazaron los judíos. Pensamos que venimos a la iglesia a adorar. Y es una gran mentira que el enemigo quiere que creamos. Nosotros tendríamos que venir a la iglesia para seguir adorando. Nosotros tendríamos que venir a la iglesia para continuar adorando. Pero ¿cuál es la diferencia? Nos juntamos a adorar. Un pueblo reunido en su nombre adorando. Que cada uno continúe adorando. Por eso hay tantos cristianos que dicen, no me gusta a mí la adoración en esta iglesia. El problema no es la adoración en la iglesia, no son las canciones, el problema es que no estás adorando. Oseas 6:6, un versículo conocido, que Jesús hablando a su pueblo, el Señor hablando a su pueblo decía, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Prefiero obediencia antes que ese ritual externo que ustedes hacen. Pero somos tan buenos en abrazar esos rituales externos. Somos tan buenos para venir, ponernos corbata y venir aquí en la iglesia y adorar a Dios. No, yo llego puntual a la iglesia. No, yo canto. No, yo cierro mis ojos cuando canto. Levanto mis manos porque adoro a Dios. ¿Y en la semana? No, la iglesia es para adorar. La semana déjame mi vida tranquila. Así se manejaba el pueblo de Israel y sigue manejándose muchas veces el pueblo de Dios hoy en día. Entendiendo que la adoración se centra en un lugar, en una hora, en un momento, en un programa, pero es mentira. Nosotros fuimos llamados a ser adoradores. La alabanza es una manifestación de la adoración. El dar ofrendas es una manifestación de adoración. El venir a las reuniones, el de orar juntos, el de celebrar, el de orar, el de agradecer, es una manifestación de adoración. Pero todas esas cosas no son exclusivamente adoración. Por eso el concepto de adorar es tan amplio. Por eso necesitaron 6 palabras para querer explicar lo que era la adoración, porque incluye postrarse, incluye inclinar el espíritu, incluye humillarse, incluye depender, incluye obedecer, incluye una vida piadosa. Muchos cristianos piensan que son buenos adoradores sin vivir una vida piadosa. Qué buen adorador que es, mira qué bien que canta. Qué buena adoradora que es, mira cómo toca el piano. Qué bárbaro cómo adora.
El Señor dijo, prefiero que no hagan eso y que me obedezcan, que dejen a un lado esos sacrificios, esos holocaustos que puedan ofrecerme externamente, porque yo quiero su corazón. Yo quiero que ustedes me amen con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Ese es el objetivo primordial, ese es el propósito primordial de nuestra existencia. Que podamos amar a Dios con todo lo que somos. Queridos hermanos, la adoración es una consecuencia. Es un resultado de la realidad de Dios. Es una respuesta a la grandeza, a la perfección, a los atributos, a la majestad, a la santidad, al amor, a la gracia, a la bondad y todo lo que ha sido derramado de Dios sobre tu vida. Es una respuesta a toda esa gloria. Adorar es responder a quien Dios es. Warren Wiersbe explicó la adoración de la siguiente forma. Adorar es la respuesta de todo lo que el hombre es a todo lo que Dios es y hace. Es la respuesta de todo nuestro ser. Y eso involucra mucho más que nuestras voces, involucra mucho más que solamente nuestros pensamientos, mucho más que nuestras emociones al cantar. Involucra todo, intelecto, emoción, voluntad, decisiones, pensamientos, pasos que demos. Todo incluye una vida de adoración. Cuidado con venir a la iglesia para adorar. Cuidado para venir a la iglesia a adorar. Somos llamados a venir para seguir adorando juntos. Cuando venimos a la iglesia no venimos para empezar a adorarle. Deuteronomio 10, versículo 12. Dice el subtítulo de este pasaje, lo que Dios exige. Versículo 12 del capítulo 10 de Deuteronomio dice, ahora pues Israel, y pone ahí tu nombre, o pone ahí Yerovia. Ahora pues, Iglesia Bautista Bíblica Yerovia, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que pide Jehová? Que temas, que andes, que ames, que sirvas. Eso es una vida de adoración. Esa es la verdadera adoración. A Dios solamente se le adora espiritualmente. A Dios solamente pueden adorar a aquellos que están vivos espiritualmente. El único que puede dar vida espiritual es el Espíritu Santo en nosotros, a través de la obra de Cristo por nosotros, que nos une a nosotros al Padre en esa comunión íntima para siempre. Para terminar, vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 1. Es precisamente la continuación del versículo anterior, del 11:36, que habíamos estudiado el domingo anterior. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, en base a todo lo que dijo antes, hermanos, yo os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí la palabra culto es el griego latreia. Es nuestra adoración racional.
es nuestra entrega, es nuestra disposición, es nuestra obediencia, es nuestra inclinación, es postrarnos racionalmente delante de este Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. La adoración es una respuesta a su gloria. La oración es un estilo de vida, es una vida que continuamente responde a la grandeza de Dios en asombro, en dependencia, en servicio a la grandeza de nuestro Dios. Nuestra iglesia, queridos hermanos, debe ser una iglesia que produzca adoradores, pero adoradores reales, no hipócritas que se creen adoradores, no religiosos que piensan que lo externo manifiesta siempre lo interno. Hermanos, dejemos de ver las cosas externas, preocupémonos por el corazón. Dejemos de juzgar si alguien levanta la mano, quizás lo está haciendo de corazón al Señor. No somos quien para decir nada. Si alguien cierra las manos y quiere adorar al Señor y manifestarlo de una forma externa y física, vos preocupate de hacerlo espiritualmente. No te preocupes si el hermano está o no adorando. El Señor sabe y esa persona sabe. Preocupate vos por ser un adorador en espíritu y en verdad. Espiritualmente. Que todo lo que hagas sea un resultado de lo que tu espíritu está percibiendo de Dios. Último pasaje para ya cerrar y terminamos orando. Volviendo a Juan, capítulo 4. La mujer, cuando escuchó todo esto, le dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Él nos da la posibilidad de ser verdaderos adoradores, porque Él nos da vida espiritual y Él es la verdad. Solamente en Él podemos ser adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Oramos, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Y Señor, ayúdanos a poder dimensionar cada vez mejor lo que tu palabra nos enseña acerca de la adoración. Podamos vivir vidas, estilos de vidas que te adoren continuamente. Que cuando nos reunamos aquí, Señor, pueda haber una unión de adoradores que estuvieron toda la semana adorándote. Padre, ¿cómo cambiaría nuestro tiempo de comunión aquí, nuestro tiempo de adoración en conjunto, si cada uno de nosotros todos los días de la semana hubiéramos vivido como verdaderos adoradores? Si cada día de la semana nos postramos delante de ti, nos asombramos por tu bondad, nos deleitamos en tu grandeza, en la relación que podemos tener contigo, nos humillamos, te obedecemos y vivimos vidas piadosas, sería imposible no disfrutar este tiempo donde podemos adorar juntos. Ayúdanos a que cada día nuestra iglesia pueda ser reconocida por tener hombres y mujeres, jóvenes, niños, niñas, que te adoran, que se postran, que doblan la cabeza, que se humillan, que reconocen quién eres y lo que has hecho por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser verdaderos adoradores de tu nombre. Oramos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.